todos se encuentren muy bien. Primero quiero comentarles de que para aquellas personas que obtengan pues una nota baja, una nota reprobatoria de la tarea número 1, la estamos calificando, pues aclaro. Para la próxima semana podemos revisar y allí ya estarían todas las calificaciones. Pueden presentar las correcciones, pueden enviar la corrección de su documento. eh, al aula, al correo interno. Eso sí, especifiquen por favor qué fue lo que realizaron, qué fue lo que modificaron, pues para sí mismo, eh, eh, digámoslo así, prestar mayor atención en las correcciones que ustedes presentaron para subir la nota, ya que a veces de pronto no pueden asistir a un componente práctico o alguna sesión, entonces la idea es obtener la mayor cantidad de puntos para poder aprobar pues esta asignatura, ¿de acuerdo? Esa es una de las recomendaciones. Como aviso acá parroquial, digo yo, eh, tengan presente que en el aula virtual, siempre que habilito un foro, los tutores, la tutora y yo, la tutora Marta y yo, en persona, les dejamos un material como de estudio, un material de apoyo. No sé si ustedes los ve o se apoyan de ellos, ¿cierto? Entonces ustedes cuando vayan a ingresar al entorno de aprendizaje, en la unidad número 2, podemos ver que hay unos videos. Hay unos videos para cada uno de los ejercicios. Uno para el 1A, uno para el 1B, para el 2A, 2B y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, que hoy voy a desarrollar los 3 primeros, entonces vengo aquí y puedo ver cada uno de los ejercicios para tener una idea de cómo debo solucionarlo. Esto es con el fin de poder obtener una mejor nota y que las participaciones en el foro pues sean ya definitivas, podríamos decir. ¿De acuerdo? Ténganlo muy presente. La otra semana ya tenemos 2 IPAs, uno el martes y otro el jueves, y con eso ya terminaríamos, digamos, las sesiones que tienen que ver con la unidad número 2. Tengan presente también de que ustedes me pueden escribir y programamos unas tutorías sincrónicas. Yo les habilito, les envío un link y les atiendo la inquietud que ustedes presenten pues en ese momento. Eso yo lo realizo martes, miércoles y jueves de 2 a 7 de la noche. ¿Sí? Ustedes me escriben en ese espacio y yo con mucho gusto les colaboro con lo que puedan presentar, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente, ¿no? Que saben que tienen esa opción, ¿de acuerdo? Bueno, en esta oportunidad, para esta oportunidad, entonces, la idea es trabajar con fundamentos de campo magnetostático. Fíjense que la unidad anterior, pues las cargas estaban de cierta forma, estaban estáticas, ya no tenían movimiento. En esta ocasión, la idea es concentrarnos en campos magnéticos, ¿sí? Conceptos y aplicaciones. Podemos ver que en esos campos magnéticos estudia o es el encargado de estudiar fenómenos relacionados con imanes, básicamente. También tenemos algunos imanes que son artificiales, es decir, que todo aquello que genere campos magnéticos lo podemos estudiar con esta primera temática del contenido. Dentro de las características de los imanes, tenemos que tienen propiedades de atracción o de repulsión. Vemos también de que los imanes tienen unos polos magnéticos, una polaridad positiva, negativa. Sabemos que los imanes se atraen, se repelen, ¿sí? Les pregunto, de aquí ya presentaron, ya asistieron, ya participaron al componente práctico, ya lo hicieron la mayoría, o todavía faltamos muchos. Sí, nosotros asistimos al primero. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Sí les dio el componente, la práctica? Sí, sí, pero no manejamos nada del tema de magnetismo y eso, sino que manejamos, ah, no, pues sí, una parte de magnetismo, la verdad, sí fue verdad, sí.
Sí, sí, porque si hicieron un cable recto que atraviesa un cartón, allí pudieron ver campos magnéticos. ¿Sí? No sé si hicieron ese o, o solo habrán hecho el primero. Bueno, segundo tema, tenemos aquí el campo magnético. Dentro del campo magnético vemos que es una región. Fíjense que el magnetismo hace referencia como a esas propiedades de atracción y repulsión. Y el campo hace referencia a una región. Esa región que se encuentra en el espacio, eh, donde una carga o un imán puede experimentar una fuerza magnética. Esa fuerza magnética influye en el movimiento de partículas cargadas, ¿sí? O en objetos magnéticos. Entonces ese campo magnético la vemos como líneas de campo. Si hicieron el ejercicio o si han leído algo de la literatura, las líneas de campo salen del norte y entran al sur. Es decir, que forma como una especie de- como de entorno a su alrededor cuando se induce una corriente. Fuerza magnética. Entonces vemos que la fuerza es aquella que actúa sobre una partícula. Entonces vemos que la partícula cuando está cargada y cuando está en movimiento, esta está expuesta a un campo. Entonces, en otras palabras, esa fuerza es lo que experimenta esa partícula cargada, ¿sí? Anteriormente estaban estáticas, ahorita ya están en movimiento. Luego vemos la partícula cargada en un campo magnético. Esas partículas describen comportamientos eh, con una carga eléctrica que se mueve en presencia de un campo, ¿sí? Es decir, que el campo me va a afectar esa posición, esa velocidad y esa fuerza de esa partícula cargada. Y bueno, y dentro de las aplicaciones vamos a ver de que tenemos aplicaciones como motores eléctricos, generadores de energía, dispositivos, digamos, para imágenes diagnósticas como la resonancia magnética. Allí tenemos varias aplicaciones. A veces utilizamos los campos magnéticos para contener el plasma. El plasma pues viene siendo un gas eh, a una temperatura muy alta donde éste se ioniza. Entonces cualquier cosa que interactúe con él se puede fusionar o lo puede alterar porque son temperaturas demasiado elevadas. Entonces lo podemos contener con campos magnéticos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ese es el contenido, ese es lo que corresponde a esta primera unidad. Entonces iniciamos aquí con los imanes. Vemos que los imanes, vemos que los imanes eh, tienen una capacidad de producir un campo, que es lo que se encuentra en el entorno. Vemos, por ejemplo, en la imagen número 2, en esta imagen número 2, cómo esas líneas de campo eh, se aprecian cuando se le coloca como viruta, como limadura de hierro, ¿sí? Y se puede apreciar cómo son las líneas. Todas las líneas de campo que salen son las mismas que entran. Tengan presente que igualmente, mm, si estuviéramos viendo el comportamiento de las líneas de campo en la Tierra, podríamos ver que el norte salen las líneas y entran por el sur. Pero es curioso porque en la Tierra es al contrario, entonces la brújula parece que apuntara en sentido contrario, que el norte fuera hacia, digamos, hacia arriba, como hacia Estados Unidos, hacia Canadá, ¿cierto? Es la parte rojita de una brújula. Eh, Estos imanes, dentro de sus características, es que tienen esos campos magnéticos de forma natural, es decir, que no necesitan ninguna fuerza externa,
¿sí? No necesitan energía externa para poder generar esos campos. ¿De qué están hechos? Normalmente están hechos de materiales ferromagnéticos, como el hierro, por ejemplo. Entonces, fíjense que esos materiales ferromagnéticos son fácilmente magnetizables, pero no es el único tipo de material que existe, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, que era lo que estaba mencionando, que lo que hacen es que los dipolos magnéticos se alinean en la misma dirección del campo, no se alinean, ¿sí? O se alinean en forma inversa, es decir, que hay una especie de repulsión a los campos magnéticos. Se conocen como los dipolos. Entonces, estos materiales ferromagnéticos pueden ser de hierro, pueden ser de níquel, de cobalto, por ejemplo. Son utilizados en la parte de tecnología, por ejemplo, para hacer imanes permanentes, como los que ven en la imagen. Dispositivos electrónicos, motores, siempre que hay un motor, lo desarmamos o somos curiosos, vemos que siempre hay una bobina y hay unos imanes, ¿cierto? Está el estator y está el inducido, que, que esos campos eléctricos y magnéticos me ayudan a producir una corriente, ¿sí? Cuando estos se mueven. También están presentes en los transformadores. Por ejemplo, el núcleo de hierro de un transformador lo que hace es que las líneas de campos estén más cerca, es decir, que aumenta esos círculos concéntricos van aumentando. Y y al aumentar ese espesor eh, de las líneas de campo, producen un incremento el campo magnético se incrementa, como lo podemos observar en solenoides, por ejemplo, ¿sí? Solenoide, pues vemos que tiene un núcleo de hierro y se le envuelve una espira, algo en cobre, y aumenta significativamente el campo. Entonces vemos que el campo magnético, por ejemplo, en la Tierra, su núcleo básicamente es hierro fundido prácticamente, y al estar en movimiento, teniendo un sentido de rotación, este va a generar un campo, que ese campo magnético de la Tierra nos ayuda a protegernos de los rayos cósmicos, ¿sí? De las energías o excedentes energéticos como tormentas solares que se producen en el Sol. Este campo nos ayudan a, a reducir esa intensidad, que no nos llegue de forma directa. Entonces, a veces, no sé si han escuchado ustedes, que el campo puede cambiar de polaridad, puede cambiar de polaridad. Estamos viendo en esta época una reducción del campo, una inclinación en el eje y podría cambiar en algún momento el campo. Pero para cambiar el campo, pues tendría que desaparecer eh, de forma temporal. ¿Sí? Bueno, en este momento pues nos encontramos 21 asistentes en esta sesión. Esto es para cuestiones de estadística. Sí, la profe Marta nos está colaborando. Muchas gracias, profe. Cualquier pregunta, allí con la profe nos ayudará con alguna respuesta. ¿Sí? Muy bien. ¿Tiene preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, como les mencionaba, el campo magnético de la Tierra eh, se puede medir, ¿cierto? Realmente el campo magnético creo que oscila entre 25 microteslas, ¿sí? Es realmente un campo muy pequeño, 0,25 Gauss. Podemos ver de que los campos magnéticos se pueden medir en teslas o en Gauss. Tengan presente que tengan presente que
Un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Un Tesla equivale a 10.000 Gauss, ¿cierto? Entonces, mm, vemos que en la Tierra, lo que mencionaba ahorita, conocemos el polo norte que se transforma en el polo sur y viceversa, ¿sí? Es decir, fíjense en la imagen y acá las líneas de campo salen. Ya les muestro. Aquí las líneas de campo salen. Aquí salen. Y ahorita les mencioné que de donde salen, pues quiere decir que es el polo norte. El polo norte no, disculpen. La polaridad norte en un imán. Entonces, esa polaridad norte sube y entra al sur. Entonces, ¿qué es lo que hace el imán? La brújula. La brújula lo que hace es indicar la dirección que tiene esa línea del campo. Es como si indicara la dirección del flujo magnético. Es como si el norte, la línea del campo que sale por el norte, la tomara y la orientara hacia arriba. Podemos decir en ese caso que el norte es hacia arriba, ¿cierto? Entonces tenemos los polos de la Tierra y los polos magnéticos, ¿sí? Simplemente es una orientación. Si vemos, por ejemplo, en las prácticas, los que ya lo realizaron, que cuando acercábamos una brújula en un hilo conductor, después de aplicar una corriente, pues digamos, este se movía, ¿sí? Este se movía, es decir, que el norte de la Tierra que nos marcaba se alteraba por el campo generado por un alambre. Entonces, si tenemos aquí en esta primera imagen, aquí la número 1, podemos ver que si el alambre no conduce corriente, pues no hay campo, ¿sí? Las partículas, cuando se encuentran de forma estacionarias, la estática, pues tiene un campo eléctrico. Cuando eso se mueve, pues generan campos magnéticos, es decir, que no hay un campo magnético si no hay movimiento. Entonces la aguja de la brújula apunta hasta al norte real de la Tierra, ¿sí? Corriente igual a cero. Pero ¿qué pasa? Si le cambiamos la dirección de la corriente, podemos ir desde la parte inferior a la parte superior o de la parte superior a la parte inferior. Fíjense en las posiciones de la brújula que estas cambian de sentido. Y no sé, les pregunto, ustedes si han leído algo de la literatura con respecto a este tema hasta ahora. Vemos que se puede aplicar la ley de la mano derecha, ¿sí? Podemos encontrar la dirección con la mano derecha o podríamos realizarlo con la multiplicación de los vectores unitarios, ¿sí? Según un plano cartesiano tridimensional, con IJK, ¿no? Los vectores unitarios. Entonces, podemos ver que el campo puede eh, entrar, lo vamos a representar con una X cuando entra y lo vamos a representar con un punto cuando sale, ¿cierto? X cuando entra, punto cuando sale, ¿sí? Y entonces, ¿quién me indica eso? Eso me lo puede indicar el pulgar. Si el pulgar está hacia la pantalla, es una X, ¿sí? Entrando a la pantalla, y si el pulgar está saliendo de la pantalla, sería un punto, ¿sí? Esas serían eh, las dos diferencias, si el campo entra o si el campo sale. ¿De acuerdo? Un imán, un imán, si lo dividimos, vuelven a aparecer eh, los polos, polo norte, polo sur, que volvemos a dividir otro imán, vuelve a salir su polo norte y su polo sur, pero no podemos encontrar un polo norte y un polo sur de un imán permanente ferromagnético de forma independiente. Estos siempre van a coexistir al mismo tiempo. El campo magnético lo podemos, digamos, se puede dañar, se puede alterar. Sí, podríamos, por ejemplo, coger un martillo y desintegrar un imán, es decir, volverlo polvo. Ahí ya las propiedades magnéticas ya desaparecen. Se daña el campo magnético, el imán, desaparecería. La otra que podría uno realizar, calentar un imán
y allí los dipolos magnéticos ya no se alinearían, ¿sí? Con las líneas de campo, ya aparecerían como en una forma desorientada, diferente. Entonces, eh, lo que le mencionaba ahorita del campo en un hilo conductor, pues realmente fue un estudio de Christian, de este científico danés Hans Christian Ørsted, quien encontró que un alambre conductor de corriente desviaba la aguja de una brújula. ¿Por qué? Por el campo que producía. Entonces, aunque la Tierra es muy grande, realmente el campo que produce es muy pequeño. Que si la acercamos en un campo producido por un hilo conductor, pues puede dar una medida errónea. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado por ahí en la selva que a veces los imanes no sirven, porque el suelo y las montañas pues tienen propiedades ferromagnéticas y estas tienen una formación de imanes, por lo tanto el norte que marcaría pues no sería el verdadero, ¿sí? No sé si lo han escuchado de pronto. Entonces, dentro del campo magnético dice que tiene lugar a fenómenos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, como un imán natural o un imán artificial. Uno de los experimentos que realizaron fue que tomaban un tornillo y, una puntilla y le enrollaban cobre, cobre esmaltado, ¿no? Porque si no haría corto. Y se obtenía un electroimán, conocido como electroimán. Entonces, dentro de esas propiedades, dentro de las características del el campo magnético, podemos decir que tienen un polo norte, un polo sur, que existen eh, al mismo tiempo. Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen. Opuestos se atraen, iguales se repelen. Normalmente los conocemos como polo positivo, negativo, pero pues bueno, cuando estamos hablando de imanes, pues decimos polo norte y polo sur, ¿sí? Polo norte y polo sur magnético. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas, ¿sí? Como el electroimán, ¿sí? Es decir, que cuando las cargas tienen movimientos, estos generan campo magnético. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz, tienen propiedades electromagnéticas, se presentan con las llamadas líneas del campo magnético o flujo magnético, que estas pueden aumentar cuando su núcleo es un material ferromagnético. Entonces, les dejo aquí el datico que un solo Tesla equivale a 10.000 Gauss, ¿sí? 10.000 Gauss. Esto en el sistema internacional, ¿sí? Pues básicamente ese Tesla es una fuerza de Newton de una partícula por Coulomb, podríamos decir. Si queremos calcular, por ejemplo, fuerzas magnéticas, pues debemos tener en cuenta la carga y la velocidad y el campo, ¿sí? Donde es muy importante tener presente que esas velocidades y esos campos primero, son vectoriales y segundo, que son perpendiculares. Y al hacer perpendiculares, en álgebra vimos que podríamos realizar cálculos con el producto cruz. De allí donde viene la ley de la mano derecha, que básicamente decimos que extendemos los dedos, tenemos las falanges, las contraemos y el pulgar nos apunta en la dirección del campo. Si entra o sale, entra X, sale punto. Vemos cómo interactúan esas líneas de campo cuando tus polos son positivos, son iguales o son diferentes, ¿sí? Podemos ver que cuando esos polos son iguales, podemos ver que esas líneas de campo es como si se entrelazaran entre ellas.
se atrajera. Y por eso también aplica lo que significa el cuadrado, la inversa del cuadrado de la distancia, que es decir, que la fuerza magnética se reduce el cuadrado de la distancia o aumenta el cuadrado de la distancia. Es decir, que cuando tenemos dos imanes con diferente polaridad y lo tenemos muy, muy, muy cerca, pues prácticamente la fuerza en ese punto podría ser casi infinito, porque no somos capaces de mantenerla separada. Ahora, si fuera un imán de neodimio, pues sería mucho más difícil. Vamos a juntar dos imanes con la misma polaridad, con los mismos polos. Sería pues casi prácticamente imposible unirlo. La fuerza de repulsión que tendrían esos dos aumentaría el cuadrado de la distancia. Tengan presente que las mismas líneas de campo que salen son las mismas líneas de campo que entran. ¿Que estas no las vemos? Bueno, por allí dentro de la física decimos que estas líneas de campo pues van hasta el infinito y regresa. Para poder que llegue aquí, tiene que salir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se logra apreciar en un experimento, por ejemplo? Porque la distancia es muy alta, entonces la intensidad se reduce. Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Muy bien? Bueno, para esta oportunidad la idea es darles una guía con respecto a la solución eh, del anexo número 1 de la unidad 2 del ejercicio 1 y ejercicio 5 por ahora. Recordemos que en los IPAs, en el primero trabajamos el 1, 2 y 3. Y en el segundo CIPAS trabajamos el 4 y el 5, ¿sí? Entonces, para que que lo tengan presente y hagan las publicaciones de acuerdo pues a la presentación de los CIPAS. Podría ser así. Bien. Bueno, no sé si tengan realmente una pregunta. Continuamos, vamos bien. Ya ustedes me dirán. Vamos bien, profesor. Vale, listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, partícula cargada. Esa partícula cargada en un campo magnético, tenemos las siguientes observaciones. Por ejemplo, una partícula cargada se mueve perpendicularmente a un punto B, ¿sí? Perpendicularmente. Por eso aparecen los productos cruz. Recordemos que en álgebra lineal podemos realizar operaciones entre matrices o entre vectores, operaciones entre vectores de forma de producto punto, producto cruz y poder encontrar su magnitud, ¿sí? Tengan eso presente, porque recordemos que la velocidad, el campo magnético y la fuerza son vectoriales. Por eso hay lugar de que esas operaciones aparezcan pues en esta temática. Si el campo está vacío, el campo magnético es el factor dominante que determina el movimiento. Como la fuerza magnética es perpendicular a la dirección del movimiento, una partícula cargada sigue una trayectoria curva en un campo magnético. Entonces, fíjense que esas trayectorias curvas, al existir, ¿qué aparecen? Aparecen lo que corresponde a una especie de fuerza centrípeta, que es esa fuerza que tiene como una atracción hacia el centro del movimiento. La partícula continúa siguiendo esa trayectoria curva hasta formar un círculo completo, ¿sí? La interacción de ese movimiento y de ese campo nos determina el movimiento también de la carga. Así, la energía cinética y la velocidad de la partícula permanecen constantes. La dirección del movimiento se ve afectada, pero no por la velocidad, ¿sí? Se ve afectada por el campo. Entonces, podemos ver que una partícula cargada experimenta una fuerza cuando se mueve a través de un campo, ¿sí? Entonces, si ustedes han logrado apreciar en cada una de las guías, hay unos manejos con el simulador.
La idea es que ustedes realicen el ejercicio número 1, realicen los ejercicios en los espacios que indica la guía, realicen su portada, la agreguen una portada, la agreguen una conclusión y referencias y realicen un video en el ejercicio número 1. Ese video que debe mostrar cómo solucionó ese ejercicio y cómo manipuló el simulador. Sí, realmente es un video muy corto. Entonces, vamos a mostrar este, este video. Para el desarrollo de este ejercicio, entonces una vez nos dirigimos al enlace que nos da la guía, vamos a encontrar este espacio donde vamos a hallar un simulador que me va a representar el lanzamiento de una partícula que está cargada dentro de una región en la que actúa un campo magnético que va perpendicular al plano de la página. Entonces, acá dentro de este simulador encontramos los diferentes deslizadores que nos van a permitir modificar los valores de los parámetros que están acá. Entonces, ¿qué parámetros son? Este me representa el campo eléctrico, este segundo deslizador me va a representar el valor del campo magnético, este tercer deslizador me va a representar la velocidad de lanzamiento de la carga, acá me representa el valor de la carga y el valor de la masa de esa carga. Entonces, con estos diferentes valores, nosotros vamos a trabajar en nuestra simulación. Antes de eso, para hacer el análisis respectivo y el desarrollo de nuestro ejercicio, debemos tener en cuenta las unidades en las que cada uno de esos parámetros está. Entonces, la velocidad está en metros sobre segundo, la intensidad del campo eléctrico está en newton sobre coulomb, la intensidad del campo magnético está en Gauss y hay que pasarlo a Tesla, la carga positiva, pues acá en el valor de la carga positiva, y la masa de la partícula está en unidades de masa atómica y hay que pasarla a kilogramos. Entonces, con estos valores ya nosotros vamos a manejar los parámetros que nos indica la guía. Entonces nos dice que el valor del campo eléctrico debe ser un valor negativo y diferente de cero. Entonces, acá en este deslizador yo puedo manejar valores positivos y valores negativos. Con valor positivo, con valor negativo para el campo eléctrico, el campo magnético puede ser diferente de cero, voy a tomar un valor positivo. La velocidad la vamos a dejar inicialmente, como decía el simulador, que era de 10 a las 5 metros sobre segundo. La carga también la podemos modificar, voy a dejar en carga número 3 y la masa también la dejamos quieta. Entonces, con estos valores damos clic en nuevo y una vez dado clic en nuevo, entonces aparece habilitado el botón de play para comenzar la simulación. Entonces tenemos acá que esa carga que está sometida a ese campo magnético va a describir una trayectoria helicoidal, que básicamente es la mezcla entre un movimiento uniforme circular y un movimiento rectilíneo. Para pausarla, damos clic acá. Si podemos ver acá que yo cambio los valores del campo eléctrico, por ejemplo, cuando le doy nuevo y nuevamente la simulación, encuentro una trayectoria también helicoidal, pero con diferente característica. La característica que más varía acá, pues, es el radio de la trayectoria a la que se mueve esa partícula. Entonces acá se ve. Si yo cambio mi campo magnético, le doy nuevo, voy a encontrar también esos cambios. Entonces, seleccionando un campo eléctrico negativo, un campo magnético, vamos a seleccionar el máximo, le damos clic en nuevo y play y vemos
que estos radios de curvatura siempre van a variar. Para poder tener un dato nuevo, necesito primero pausar, modifico el valor que yo quiero trabajar, que quiero modificar, le doy clic en nuevo y cuando ya el simulador vuelva a cargar esos nuevos valores, entonces doy clic en play. Y ahí se obtiene un tipo de movimiento diferente. Entonces, tener en cuenta los valores de las unidades de cada uno de los parámetros que maneja el simulador, por ejemplo, la masa de la partícula, acá la dan en unidades de masa atómica y es necesario convertirla a kilogramos. La intensidad del campo magnético está dada en Gauss, pero pues es necesario convertirla a Teslas. Y acá dentro de la misma página, pues se les da el factor de conversión. Dentro del ejercicio se piden dos cosas. Se pide la fuerza eléctrica que se ejerce sobre esa carga debido al campo magnético que se genera, perdón, al campo eléctrico. Entonces, pues ya se sabe que la fuerza eléctrica es igual al producto entre la carga por el campo eléctrico. Después de eso, nos piden entonces hallar el radio de la curvatura generada en la simulación y acá tenemos que el radio de la órbita circular que describe la partícula está por esta expresión, donde me dice que R, que es el radio, es igual al producto entre la masa de la carga por la velocidad de lanzamiento, que son dos valores que ya también tenemos dentro de nuestro simulador, dividido el producto entre la carga y el campo magnético, que también son valores que nosotros vamos a manejar de acuerdo pues a los parámetros de la guía. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, podemos también desarrollar el ejercicio en el punto número 2. Bueno, pudieron ustedes apreciar que de esa misma forma se trabajan los, mm, los videos para cada uno de los ejercicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa era una guía, un apoyo respecto al ejercicio número 1A. Bueno, vemos que esa trayectoria que tiene allí la carga es una trayectoria helicoidal. Entonces, vamos a tomar algunos de esos movimientos. Vemos que esa tiene una trayectoria circular. Entonces, podemos ver que la carga que es en esta situación, es una carga negativa. Podemos ver también que el vector verde es la velocidad, ¿sí? Es el vector verde velocidad. Podemos ver que la fuerza está en un vector rojo. Y si nosotros señalamos, extendemos los 4 dedos hacia el vector verde, ¿sí? Podemos, y lo cerramos hacia el vector F, hacia así, podemos ver que se establece un producto cruz, ¿sí? Ese producto cruz nos va a dar como resultado esa dirección del campo. ¿Hacia dónde va el campo? Pues el campo también es vectorial y en este caso eh, mm, como el campo está entrando, podemos ver que tenemos X. ¿Qué quiere decir? Que el campo está entrando hacia sus pantallas, ¿sí? Con ese movimiento. Si el movimiento de la carga fuera en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, pues el campo estaría saliendo, es decir, sería un punto, ¿sí? Sería un punto. Eso lo hacemos con el producto, con la ley de la mano derecha. Matemáticamente podríamos encontrar esta fórmula. La fuerza magnética, que es vectorial, es igual a la carga si es una magnitud, puede ser cargas positivas, pueden ser cargas negativas, del vector velocidad por el vector del campo magnético. Sería un producto cruz. Recordemos que estas fórmulas también podemos encontrar la magnitud de la fuerza, ¿cierto? Toca mirar a ver qué nos están preguntando, ¿sí?
Eh, Vemos que la fuerza también la podremos expresar como una fuerza magnética de la fuerza centrípeta como la masa por la velocidad al cuadrado sobre la distancia. Podemos ver también de que las unidades que se deben utilizar deben ser las fundamentales, kilogramos, metro por segundo y Tesla para el campo magnético, ¿sí? Tenemos aquí la misma situación, la que teníamos en el simulador. Entonces, lo importante es identificar eh, la carga hacia dónde se está moviendo. Podemos ver que la carga se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Podemos ver que se está moviendo hacia la derecha. Como se está moviendo, pues todo es en una circunferencia definida, sino que esta va a tener una trayectoria helicoidal, como, como se estaba mencionando. Entonces vemos que la componente paralela del campo magnético crea un movimiento constante a lo largo de la misma dirección de ese campo y que el movimiento paralelo lo determina el paso P, ¿sí? De la hélice. Podemos ver que podemos hacer uso de esta, digamos, de esta ecuación para poder encontrar ese periodo entre esa distancia entre la velocidad y el periodo. Tengan también presente que cuando se va a realizar la ley de la mano derecha, A cruz B es diferente a decir B cruz A, ¿de acuerdo? Son diferentes. Y al hacer diferentes, esto me altera el vector resultante, ¿sí? Por ejemplo, yo parto de A, es decir, extiendo los cuatro dedos, los extiendo hacia la derecha, cierro mi mano hacia arriba, en este caso, porque es A cruz B, ¿sí? ¿Y hacia dónde nos va a apuntar? Nos va a apuntar hacia arriba, ¿sí? Ese va a ser eh, la dirección de ese campo. Si fuera al contrario, si fuera, por ejemplo, B cruz A, entonces extendemos los dedos hacia arriba, los cerramos hacia el azul y la dirección nos daría hacia abajo. Esa sería la dirección del campo, ¿cierto? Entonces tengan presente que ese producto cruz es diferente para A cruz B de B cruz A. Entonces, esta operación entre esos vectores en un espacio tridimensional, cuyo resultado es otro vector. Fíjense que ese vector puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. En todo caso, ese vector resultante, ¿qué es? Es perpendicular a los vectores que se multiplican, siendo normal el plano, pues en este ejemplo. Entonces, de nuevo, tomamos el vector A, cerramos hacia el B y ¿hacia dónde apunta el pulgar? Hacia arriba, ¿sí? Esto que tenemos aquí se llama la norma, ¿sí? La norma. Esa norma, pues, nos viene a dar ese módulo entre producto cruz, pues, básicamente dice que es una magnitud, ¿sí? Es una magnitud, teniendo otro vector llamado C o un valor en magnitud que es el valor total de ese vector verde. Entonces es importante al hacer uso de la mano derecha identificar hacia dónde cierra, identificar el vector A, el vector B y hacia dónde sale la normal. Bueno, ¿es claro? ¿Tienen preguntas? ¿Vamos bien? Miren este, A cruz B, ¿hacia dónde me da C? Hacia arriba, hacia donde me apunta el pulgar. La dirección del producto vectorial es siempre perpendicular al vector A y B. Siempre es perpendicular. Yo puedo tomar también C y A, ¿sí? Donde toma C y cierra en A, me daría B.
que B es perpendicular a C y a A. Si ubicamos esos vectores en el plano cartesiano, si le damos una identidad como las direcciones de X, Y y Z, siempre le vamos a asignar a Z como K gorrito, que es un vector unitario, a J a Y le vamos a dar un J gorrito, y a X le vamos a dar un Y gorrito, que son los vectores unitarios, que prácticamente sería 1,0,0. ¿Para quién? Para Y. ¿Sí? Para Z sería 0,0,1. Bueno, y podríamos multiplicar esos vectores de forma analítica para poder encontrar la dirección de ese campo, ¿sí? Porque podemos utilizar la mano derecha, pero es un resultado que nos daría como de forma directa, más no una forma matemática, podríamos decir. Entonces, dentro de la regla de la mano derecha, ¿sí? Podemos ver que es una herramienta visual, es decir, que nos da una indicación prematura con respecto a los cálculos que se van a realizar. ¿Para qué utilizamos la regla de la mano derecha? Para determinar la dirección del campo, ¿sí? Del campo que se encuentra generado por una corriente eléctrica. Fíjense que en el simulador que se encontraba una carga, esa carga se encontraba en presencia de campos eléctricos y campos magnéticos que al estar presente en esos campos aparecía un movimiento. Por eso tenía una trayectoria circular, en este caso tendría una trayectoria helicoidal, ¿sí? Los pasos: extienda la mano derecha con el pulgar, índice y medio formando un ángulo recto, ¿sí? Oriente el pulgar en la dirección de la corriente eléctrica del polo negativo al positivo. Los dedos restantes, al curvarse, indican la dirección del campo magnético, lo que les mencioné ahora de forma escrita. La regla solamente funciona con la mano derecha, ¿sí? Bueno, y si nosotros identificamos el campo, la dirección de la corriente, podríamos determinar hacia dónde tendría el movimiento un motor, ¿sí? Por ejemplo, a veces podemos aplicar la mano derecha para, por ejemplo, para sacar un tornillo. Fíjese que para sacar un tornillo, uno dice, no, eso es a la izquierda, para meterlo es a la derecha. Usamos la ley de la mano derecha y cumple perfectamente, ¿sí? Para ello debemos memorizar la dirección de la corriente, bueno, tener presente la dirección y la dirección del campo para usarlo de forma correcta. Importante para el diseño de electroimanes, ¿sí? Para el cálculo de fuerzas, para la dirección del campo, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos aquí, perdón, ahí me devuelvo un poquito. Por ejemplo, aquí, si la, mm, si la corriente va hacia abajo en esta parte, si va hacia abajo, entonces nosotros podemos aplicar la mano derecha. Si la dirección va hacia abajo, ¿sí? Cerramos y entonces aquí podríamos decir que el campo entra o sale. Y aquí podríamos decir que el campo sale o entra, ¿sí? ¿Cómo podríamos identificar cuál sería mm, la correcta dirección del campo, ¿cierto? Haciendo uso de la mano derecha, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bien. Entonces, si ustedes se encuentran en un ejercicio que ese producto cruz se encuentra entre los vectores IJ o menos JI, la dirección del campo está en K. ¿Qué quiere decir que sea K? Que está en el eje positivo de las Z, ¿sí? En la Z. J, cruz K, igual, es decir, menos K por J, vemos que es I, es decir, en la dirección X, ¿sí? K, cruz I o menos I, cruz J, sabemos que el campo estaría en la dirección J, es decir, en la dirección Y.
Este creo que lo van a encontrar, que lo van a encontrar en el ejercicio 4 o 5. Entonces van a necesitar esta tablita. ¿De acuerdo? Bueno, nuevamente tenemos una partícula cargada que forma positiva. Decimos que los cuatro dedos los extendemos hacia el campo, ¿sí? Hacia el campo, ¿sí? Vamos a cerrar, vamos a decir que vamos a cerrar con respecto a la fuerza, ¿sí? Entonces nos va a dar un vector perpendicular, que en este caso sería la velocidad. Otra situación, tenemos los cuatro dedos hacia la velocidad, ¿sí? Vemos que va a cerrar con respecto al campo y al cerrarlo, ¿a quién obtenemos? Obtenemos la fuerza. Todo parte de este producto cruz, ¿sí? Entonces, la fuerza está en la dirección que señala el pulgar. Es decir, la fuerza va hacia afuera. Es decir, que si va hacia afuera, hacia su pantalla, se puede representar como un punto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Vamos bien? Fuerza magnética. Vemos aquí que esta fuerza magnética que actúa sobre alguna partícula cargada, debe estar cargada eléctricamente, positiva o negativa, se encuentra en un movimiento de un campo magnético. Esta fuerza se calcula como la carga por la velocidad cruza el campo. Así se podría calcular. Em, Donde la fuerza se da en newtons, la carga se da en coulombs, la velocidad se da en metros por segundo, B, que es el campo, la intensidad del campo magnético se da en Tesla, y el ángulo, ¿sí? El ángulo pues está representado como ese ángulo que está entre la velocidad y el campo. Bueno, ¿y esto lo hacemos para qué? Pues para poder encontrar lo que corresponde a la magnitud. En este caso, la magnitud de la fuerza, ¿sí? Entonces, cuando encontremos o nos pregunten por ejemplo, por el vector, pues hacemos el producto cruz, vamos a la tabla, miramos a ver que se encuentra en IJ o K, y si nos piden la fuerza magnética o el módulo o la magnitud, pues utilizamos esta con el seno del ángulo, ¿sí? A veces, pues, el seno del ángulo pues, es de 90 grados, por lo tanto, si nosotros decimos que es el seno de 90, realmente, pues esto nos daría 1, entonces sería solamente el campo, la velocidad por la carga, ¿cierto? Si tenemos un ángulo de 90 grados. Dentro de los efectos que tiene la fuerza magnética, podemos ver que tiene una amplia gama, como atracción y repulsión entre imanes, movimientos de motores eléctricos. Fíjense que los motores eléctricos o eh, el desempeño de un motor eléctrico dependen del bobinado, deben tener núcleos cerrados, ¿sí? A veces utilizan núcleos acorazados para poder mejorar la intensidad del campo. Podemos utilizar también esta fuerza magnética para electricidad en los generadores o desviar partículas cargadas en campos magnéticos. También podemos calcular lo que corresponde a fuerzas magnéticas cuando se encuentra en algún tipo de conductor, por ejemplo. Entonces tenemos aquí una L, que esta L pues nos hace referencia a la longitud, del cable conductor. Vemos que la fuerza sobre un conductor rectilíneo, la fuerza se ve sometida cuando se encuentra en un campo B. Ese campo es uniforme y será la suma de la fuerza sobre cada una de
las cargas se encuentran. Entonces, N, ¿quién viene siendo? El número de cargas. ¿Quién viene siendo Q? Las cargas por unidad de volumen. Y BD, pues viene siendo la velocidad, ¿sí? El número de cargas en un volumen determinado de un cable con X longitud. Vemos también que esta expresión se puede dejar en forma vectorial como fuerza vectorial es igual a la intensidad por la longitud producto cruz con el campo, ¿cierto? Ahí tendríamos la otra expresión, ¿sí? Entonces, si aplicamos la mano derecha, podemos obtener esa expresión para hallar la fuerza en un conductor o en un cable. Vemos que el campo es paralelo al conductor, la fuerza magnética ejercida sobre el conductor es nula. Extienden los dedos hasta la longitud y los cierran hacia el campo y obtenemos la fuerza. Esa sería como la simplificación. Fíjense que la fuerza magnética no tiene la misma dirección del campo, ¿sí? Si vemos la fuerza F y el campo B, estas son perpendiculares. En cambio, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección. eh, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección de... Bueno, permítame, no tiene... La fuerza eléctrica también es perpendicular a la longitud, ¿sí? A la longitud. Bien. También les tengo aquí en el ejercicio número 5, recuerden que ustedes deben tomar unos datos, graficarlo, colocar esos datos en el Excel y obtener la ecuación de la recta para hacer una comparación de las pendientes y obtener el valor que nos están solicitando allí. Entonces, si nos vamos aquí para la guía, para el anexo número 2, el anexo número 1 de la unidad 2, podemos ver que aquí que el ejercicio número 5 nos están pidiendo que completemos esta tabla, ¿sí? Completamos esta tabla. Cuando completemos esa tabla debemos hacer un gráfico. Después de que tengamos el gráfico, debemos obtener la pendiente de la recta. La pendiente tenemos que igualarla con este valor para obtener ese campo, ¿sí? Ese campo magnético. Entonces, para poder obtener ese campo, tenemos que encontrar primero la ecuación de la recta. Entonces, si vamos aquí con la ecuación de la recta, les comparto aquí cómo Listo. se Después realiza. de haber realizado ¿Se los escucha? ejercicios y los pasos del video anterior, donde hacíamos el manejo del simulador y extraíamos los datos para poder diligenciar la tabla de la guía, vamos entonces a hacer la representación gráfica de los valores del periodo en función del inverso de la carga. Acá tenemos una gráfica ejemplo con los datos sacados anteriormente. Y lo que tenemos que hacer acá es aprender a cómo identificar la ecuación que me representa esa gráfica. Entonces, doy clic acá en el más, selecciono la opción de línea de tendencia, más opciones. Aquí sale la línea de tendencia, la línea de tendencia lineal y al final encontramos la opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Damos clic ahí. Entonces nos sale esta expresión. Esta expresión la vamos a comparar, como dice la guía, con esta que me habla del periodo en términos del radio de la curvatura y también del inverso de la carga.
nos dice acá que tenemos que comparar estas dos expresiones con la función y igual a mx, que es la función de una línea recta. Entonces comparamos acá estas dos ecuaciones y encontramos que este valor de m, que me representa la pendiente de esa línea que acabamos de encontrar en la gráfica anterior, va a ser igual a este número que está siempre acompañando a la variable x, que en este caso sería representada por el inverso de la carga, quedando así que la pendiente de la recta, que está representada nuevamente con letra verde, no confundir con esta m que es de masa, va a ser igual, esa pendiente va a ser igual a 2pi por la masa de la carga dividido el campo magnético. De esta manera, entonces podemos desarrollar también el paso 5 que dice determine, utilizando la pendiente del gráfico, es decir, utilizando esta expresión, el valor del campo magnético B, considerando que la masa es la misma para las tres partículas. Es decir, que la carga 1, carga 2Q y carga 3Q van a tener este mismo valor de masa, que es 2 veces C por 10 a la menos 20 kilogramos. Entonces, vamos a tener en cuenta que para hallar el campo magnético necesitamos hacer un despeje donde conocemos el valor de la pendiente, que sería este valor que acompaña a la X para el caso de nuestra gráfica. Ese valor vendría siendo este que está acá, 1 por 10 a la menos 18. Fíjense que este es el número que está acompañando a la X. Por 2pi por la masa de nuestra carga. Entonces conocemos estos cuatro valores y podemos despejar y encontrar el valor numérico del campo magnético. Entonces allí se les da un apoyo con respecto a cómo poder generar obtener la pendiente y así poder dar solución a un numeral del ejercicio 5. El ejercicio 5. Allí tienen todos los materiales, todos los videos necesarios para poderlo desarrollar. Eh, Como observación, tengan presente que la fuerza magnética no tiene la misma dirección del campo y que la fuerza eléctrica sí tiene la misma dirección del campo. Entonces vemos que esa fuerza eléctrica y esa dirección del campo pues van en la misma dirección. Eh, Otra observación, consulten por favor lo que corresponde la ley de Biot-Savart, que es la que nos permite calcular el campo generado por una corriente en un punto en el espacio. Realmente se me pasó, no tengo la presentación de ese tema, pero allí lo que hace es poder determinar el campo que interactúe sobre una partícula, que se encuentra en movimiento y que se encuentra a una distancia determinada. ¿De acuerdo? Por último, algunas aplicaciones, tenemos generadores, filtros de velocidad que se utilizan para seleccionar partículas cargadas. Tenemos el efecto Hall se puede utilizar también para hallar la velocidad de motor, la velocidad de rotación de un motor, de un automóvil. Tenemos también lo que corresponde a aplicaciones con campos magnéticos como aceleradores de partículas, confinamiento de plasma, los que mencionaba anteriormente. Eh, Tenemos electroimanes en campos magnéticos, transformadores, ¿sí? Estos transformadores tenemos núcleos cerrados, núcleos abiertos, núcleos de aire, acorazados, autotransformadores, en fin, ¿sí? Fíjense que lo que corresponde a campos magnéticos también son utilizados en los detectores de oro, en los detectores de metales, ¿sí? Esos funcionan con cambios en la intensidad de campos magnéticos y la interpretación que se le dé de la parte de programación, ¿sí? Mm, bueno, yo creo que
pues eso sería todo, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, sugerencia. Ya ustedes me dirán. Mm. Profe, Intenté nadie hacer, escribió Muchas nada en el gracias, chat. profe. intenté hacerlo bien cortico, pues porque es un tema, pues no es tan sencillo el tema realmente. Ya nos vemos la otra semana para colaborar con los ejercicios específicamente. Ok, profesor, muchísimas gracias. Profe, gracias.